Le damos la bienvenida a nuestra compañera de FM en Tránsito, Belén Tenaglia. Hola, Bel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por ¿vos? acá muy bien. Repasando un poco lo que vivimos ayer. Sí, siempre digo, después de jornadas así tan maratónicas, detonada es la palabra, ¿no? Pero también contenta por el resultado. Me parece que también fue un triunfo, ¿no? Nuevamente de las calles, de lo que significa ocupar las calles, unir las causas, unir a esto, ¿no? A los protagonistas, las protagonistas, en este caso de las universidades y obviamente también del sector de la salud con la gente del Garrahan ahí también ocupando un lugar central. Así que la verdad es que una jornada hermosa es la que se vivió en el día de ayer. Bueno, me parece que también nos queda lo que fueron los festejos, ¿no? En la calle, no sé si ustedes pudieron estar ahí en la calle, pero bueno, ese momento en el que se conoce la votación y que explota, Sí. que la gente gritaba, que no sé si todos y todas estábamos como conscientes de lo que estaba sucediendo dentro del Senado, pero como una especie de ola que vino y todo el mundo, nada, la verdad que empezó a celebrar y muy contentas, Sí, ¿no? sí, sí. Yo relataba un poco lo mismo hoy, que había estado cerca del escenario y que se pudo escuchar ahí, y era gente Claro. llorando, gente abrazándose, otros saltando. Entonces no se entendía bien, cada uno vivía los sentimientos como podía, ¿no? Sí. Sí, yo contaba que estaba más al No había costado. señal encima. Tampoco, no, Claro. la señal estaba ¿Cómo? muertísima. No, yo contaba que estaba en la calle paralela a Rivadavia y que estaba primero llegando muchísima gente y después quienes lo veían por el celular empezaron a aplaudir. Fue como un momento de Claro. mucha felicidad también. Sí, 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 que no se terminaba como muy de entender bien, pero bueno, no importa, había que saltar, había que Sí, gritar, sí. había que festejar, así que... pero además fue una muy linda marcha, me parece que era necesario también. En estos contextos a veces esas instancias se vuelven como catárticas también, ¿no? Y también para recargar energía. Pero bueno, estuve ahí hablando específicamente estuve cubriendo las columnas del conurbano, ¿no? Ujú. Venimos hablando ya de, bueno, esta columna obviamente tiene que ver con el conurbano, pero también en el marco de lo que fueron las elecciones y tal vez la concepción, ¿no? Que el gobierno libertario tiene respecto a lo que es el conurbano. Y hemos ya hablado varias veces de lo que es el desprecio, ¿no? Que tiene el gobierno nacional por el territorio bonaerense específicamente, igual por todo, ¿no? Pero bueno, por el territorio bonaerense, por lo que es el conurbano también. Y es importante también poder focalizar en estos territorios teniendo en cuenta la importancia en términos de, bueno, la cantidad de habitantes que concentra, pero también la importancia en términos políticos, ¿no? De estos territorios. Y obviamente que una de las actoras claves que tiene el conurbano son las universidades públicas, que son universidades que no necesariamente son todas recientes, ¿no? De los últimos gobiernos, sino algunas tienen ya una amplia trayectoria en el territorio. Así que un poco fui hablando con cada una de ellas, que se fueron ahí acomodando todas juntas. Eso también, ¿no? En algún punto hasta me conmovió, porque tal vez en otros momentos las columnas de las universidades podían ir como más sueltas, ¿no? Entonces por ahí identificadas, ahí está la columna, no sé, de la UNSAN, ahí está la columna de la Universidad de Moreno. Ahora estaban todas juntas y alineadas, ¿no? Que en algún punto también es como, no sé, significan o representaban esa unión de los territorios, ¿no? Y de Ujú. la necesidad de poder defender por lo que significan las universidades en el conurbano. Así que bueno, estuve hablando ahí les diría que prácticamente todas las universidades, la verdad que hice iba y venía en las columnas, porque me interesaba también conocer cuál es el estado de situación. Por supuesto que todas coinciden en la grave situación presupuestaria, que eso, digo, las del conurbano no escapan, ¿no? A la grave crisis presupuestaria que tiene todo el sistema universitario en Argentina. Y una cosa que también yo les preguntaba, que a propósito de lo que fue aquella primera marcha federal universitaria durante el gobierno de Javier Milei, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, eh, una de las cosas que se decía era las universidades pueden desaparecer o pueden cerrar, ¿no? Y la realidad es que las universidades no cerraron. Ahora, no cerraron a costa de qué, ¿no?
Eso tal vez está bueno poder indagar, porque la realidad es que nos cerraron a costa de, bueno, toda la gente que incluso, más allá de sus condiciones de laburante, ponen esfuerzo, trabajo, energía para sostener a las universidades. Estoy hablando con Germán Pinazo. Germán Pinazo es el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy les traigo las voces de 3 universidades, la de General Sarmiento, la Universidad de La Matanza y la Universidad de la Tecnológica Nacional, la UTN, que está en Avellaneda, así que les traje una más de la zona norte, noroeste, oeste y sur. Y Germán Pinazo, que es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicada en Los Polvorines, al noroeste del conurbano, me contaba un poco cuál es la situación presupuestaria que hoy atraviesa la universidad, así que si les parece lo vamos a escuchar. Dale. En términos presupuestarios, la universidad está como el resto del sistema, está en pausa tratando de, para decirlo metafóricamente, que no se vaya cayendo a pedazos, digamos. Nosotros tenemos, como todo el resto de las universidades, una situación salarial que no se sostiene más, con trabajadores que están en su mayoría cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza, con obras totalmente paradas donde no podemos instalar equipamiento que tenemos en los laboratorios que deberíamos tener terminados si el gobierno no hubiese parado a cero toda la inversión en infraestructura. Tenemos proyectos de investigación totalmente desfinanciados porque el gobierno ha decidido recortar 9 de cada 10 pesos de transferencia de ciencia y tecnología, y eso básicamente tratando de hacer un esfuerzo para que el sistema universitario no se caiga a pedazos. Bueno, ahí escuchábamos al vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento haciendo esfuerzos. Sí, haciendo esfuerzos, y todas las universidades coincidan en eso. Estuve también charlando con la gente de la Universidad Nacional de José C. Paz, también dando cuenta de cómo el recorte de presupuesto lo que les obliga es a hacer en algún punto malabares, ¿no? Con los pocos recursos que hay, haciendo malabares para poder hacerlo rendir lo más que se puede, pero que hay cuestiones que lamentablemente se ven afectadas, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que es extensión universitaria o proyectos, programas de investigación, proyectos territoriales, ¿no? Y que esto las universidades del conurbano lo tienen muy presente, el laburo en territorio, empieza a verse afectado, ¿no? Porque no hay continuidad de distintas líneas, no hay continuidad de programas, y en lo que es en el futuro más inmediato pareciera que tampoco va a haber recursos para poder retomarlos, ¿no? Y eso es todo un laburo de poder referenciar a las universidades del conurbano en el territorio, digo, la universidad como institución educativa en el conurbano, que se pierde. Lo mismo me decía la gente de la universidad. Estuve hablando con quien es el decano el vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno, también situaciones en las que tal vez tienen alguna dificultad, no sé, edilicia, y el gobierno no pone un mango para poder resolver esa situación. Y de hecho, uno de los que me mencionaba este punto fue Luis Alberto Garaventa, quien es decano de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, más conocida como UTN Avellaneda, una universidad que además, él me contaba la historia con mucho orgullo, una universidad que en Avellaneda funciona hace 70 años, que estuvo pensada, la zona de Avellaneda es una zona, o sea, como toda la zona sur, muy vinculada con el desarrollo de fábricas, ¿no? Hay una comunidad obrera muy fuerte, además de comunidad obrera muy organizada, y fue pensada eso, la universidad en territorio para las demandas, las necesidades de desarrollo más económico de ese territorio, ¿no? Entonces, fue pensada la UTN como universidad obrera a la cual accedían los obreros, y eso, ¿no? Y tal vez esto de que las universidades les cambia el destino de sus vidas, ¿no? Tal vez quienes estaban destinados a ser obreros son profesionales, y a partir de haber sido profesionales le pudieron dar la posibilidad de estudiar a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Porque estamos hablando de egresados de hace muchísimos años. Vamos a escuchar a Luis Alberto Garaventa, decano de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, hablando precisamente sobre la situación que atraviesa hoy la UTN en ese distrito. Y en términos presupuestarios estamos para atrás desde hace mucho tiempo, por cuestiones primero salariales, cuestiones de obra social y además cuestiones estructurales que tienen que ver con la posibilidad de sostener nuestros edificios. En particular, nosotros tuvimos una tormenta enorme en diciembre del 23,
y todos los arreglos los hicimos sin un centavo del gobierno nacional. Todo esto se hizo con el municipio, con producidos propios, con fondos solidarios de las facultades de la universidad, pero el gobierno no puso un peso. Nosotros estamos muy complicados en todo sentido. Se repite acá, ¿no? Esto de el gobierno no puso un peso y las obras que estaban No puso un mango, no puso un peso, tuvieron dificultades edilicias por una tormenta, el gobierno nacional no puso un peso, tuvieron que resolverlo con fondos del municipio y propios fondos o aportes que fueron haciendo las distintas facultades de la universidad para poder resolver esto que tendría que haber resuelto el gobierno nacional. Y una cosa en esto que les decía, bueno, las universidades no cierran, no cerraron desde aquella primera marcha de las advertencias que se hacían. Ahora, no cerraron, pero se sostienen ¿a costa de qué? A costa del esfuerzo de los docentes, los no docentes y toda la comunidad educativa que en algún punto también por amor, por militancia, por convicción, ¿no? Por entender la importancia de la universidad pública, siguen sosteniendo el laburo, pero incluso digo, a pesar o en perjuicio de sus propias economías, ¿no? Porque además son laburantes que tienen bajos salarios, que también no llegan a fin de mes. Muchos me decían esto de docentes que han tenido que renunciar porque el salario no les alcanza, entonces tienen que ir a trabajar de otra cosa o a otro lado. Eso se traduce en, por ejemplo, hay menos comisiones, menos oferta académica, entonces eso también es consecuencia directa para estudiantes, muchos estudiantes que, bueno, tampoco el peso les alcanza, así que tienen que salir a laburar o a conseguir otros laburos, además de los que tienen, porque en general, como en todas las universidades de Argentina, es común que el que estudia también trabaja, ¿no? Así que bueno, y traigo acá la voz de Luis Alberto Garaventa porque me parece interesante también cómo lo equipara con la economía familiar, así que lo vamos a escuchar. Esto es como la familia, digo, ¿viste? Como decís, bueno, seguimos sobreviviendo, hacemos 3 comidas, 2 comidas, 1 comida, comemos día por medio y estamos funcionando de esa manera. Vamos cortando cosas que sean lo menos perjudiciales para los estudiantes. No invertimos en ciencia y tecnología porque no tenemos fondos para invertir, no renovamos equipamientos, somos una facultad de ingeniería, tenemos que estar con la tecnología al palo y no podemos cambiar una tecnología. O sea, ese es el problema serio. Si vos lo mirás esto y lo proyectás a futuro, en 10 años vamos a ser muy pobres, digo, ¿no? Pero en un tiempo no muy corto vamos a empezar a ver las consecuencias. O sea, por ahora están las luces prendidas, por ahora hay tinta para los marcadores, hay papel en los baños, pero ¿hasta cuándo lo podemos sostener? Y lo vamos a sostener hasta que podamos. No vamos a entrar en la trampa de perjudicar al estudiante, ¿no? Claro, el esfuerzo que hacen y que son cosas tan básicas como el papel higiénico en los baños. Sí, yo recomiendo que antes de la marcha varias universidades sacaron distintas producciones audiovisuales que se titula Apagón Universitario, algo así. Pero es muy fuerte, les digo que pone la piel de gallina porque las universidades están, se los spoileo, pero las universidades están en su actividad habitual y de golpe las luces se empiezan a apagar. Uh-huh. Y es como muy gráfico, porque la realidad es que la gente está ahí, adentro de la universidad, las luces se apagan y nadie sabe qué hacer, o sea, y no se puede continuar con lo habitual de la universidad. Claro. Recomiendo que los miren esos videos, sé que los de La Matanza publicaron un video, de José Cepaz también. Los de la USAM también. Pero con que vean esos dos, claro, están buenísimos, están muy bien pensados, y es como muy claro el efecto de si las universidades no funcionan, bueno, o no tienen presupuesto, no funciona la universidad, ¿no? Y es una respuesta a lo que dijo Javier Milei en Paraguay la última vez que estuvo hablando respecto de esto, ¿no? Hace un año vienen diciendo que yo voy a cerrar las universidades y las universidades siguen en pie. Bueno, ¿a qué costo siguen en pie? No, claro, porque, o sea, capaz que no se ve eso, no vamos a ver el candado, o falta mucho para que haya un candado en la puerta de alguna universidad donde no se puede entrar más, ¿no? Sí. Pero de a poquito hay cosas que la universidad hacía que sí se dejaron de hacer, ¿no? O oferta académica que antes
las universidades tenían que hoy no tienen, y eso se traduce en imposibilidad de cursar. Pero además hay una cosa que, bueno, claramente por eso la marcha de ayer fue tan multitudinaria, lo que fue la primera marcha federal también fue multitudinaria. Las universidades son un orgullo, más allá de a quién votaste. Son un orgullo, es algo muy distintivo de nuestra sociedad, entonces también la sociedad en sí no va a dejar que las universidades cierren por completo. Ayer estaban regalando ahí tipo extensil en unos afiches una frase que decía: no seremos la generación que deje morir a las universidades, ¿no? Yo me lo traje, me lo voy a poner en un cuadrito, porque tal cual, ahí hay una responsabilidad nuestra de seguir defendiendo a las universidades. Sin duda. Les traje también la palabra, ya para ir cerrando, de Lorena Iturriaga. Ella es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, así que también haciendo este picadito de norte-sur, ahora nos vamos para el oeste y la vamos a escuchar a Lorena. No, y bueno, la realidad es que se sostiene con mucho esfuerzo, tratando de administrar los pocos recursos que tenemos de la forma más eficiente, pero nos damos cuenta que con eso no alcanza. Hay cosas que se tienen que dejar de hacer, el tema de investigaciones, las becas que las ajustaron un montón, y lo vemos en la necesidad de los estudiantes de cada vez solicitan más becas. Eso no podemos dar respuesta, entonces tenemos una disminución de estudiantes que no pueden cursar por falta de becas y de docentes que se van por los salarios bajos. Ahí la escuchábamos entonces a Lorena Iturriaga. Sí, decana de Arte, Medios e Innovación de la Universidad Nacional de La Matanza. Esto, ¿no? También, bueno, coinciden, ¿no? De una punta a la otra del conurbano, coinciden en lo que es el estado de situación de las universidades. Belén, muchas gracias. Muy completo, la verdad, este recorrido por las universidades del conurbano. No, gracias a ustedes, y obviamente que pasó el chivo, porque Sí. saqué una nota en página 12 con todas estas y más voces que escuchamos en esta columna. La nota se titula Voces conurbanas en la marcha universitaria y está ahí disponible en el suplemento Buenos Aires 12, así que también la pueden chusmear por ahí. Excelente. Gracias, Belén. Un abrazo grande, Un gracias. saludo. Belén Tenaglia, nuestra compañera de FM en Tránsito. Nos escribe Felipe, nos dice: nosotros estábamos a mitad de Avenida de Mayo entre Lima y La Plaza. Había inhibidores, no se podía comunicar. Estábamos con la columna de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Presentes. ¿Las facultades presentes? Ay, perdón, lo leí mal. Puede ser. No, está escrito mal. Pero para mí es las facultades presentes. Sí, era Sí, eso. yo en un momento pensé esto de los inhibidores de señal, ¿eh? Sí, porque- porque había muy, pero muy poca. Pero además en un momento yo empecé con esto de aprender y apagar los datos, y porque necesitaba tener señal, o sea, yo no quería tener datos, quería tener para llamar común. Sí, Y directamente ahí me quedé sin nada. No tenía ni el 4G, viste que normalmente Sí. te dice que tenés 4G, pero no te funciona. Claro. En este caso no tenía ni nada. siquiera Ni me las, aparecía el ni icono. las barritas, ni decía 4G, 3G, nada. En Bueno. ningún momento. Antes de irnos quiero saludar a Celes, que nos está escuchando. Un beso enorme para ella y a todos los que estuvieron prendidos a la transmisión de la 91.7 y a la transmisión del canal de YouTube. Estuvo Manu Ríos en la operación técnica y musicalización, Nachito de la Cuadra en la operación radiovisual, Ailín Rocha en la producción. Acá te acompañamos Clara Rodríguez Barreda y Robertina Sacido Torchio. Se quedan ahora con el informativo Farco, después llegan Pacho, Rocío y Luz a hacer El Oeste Despierta. Nosotras nos escuchamos de vuelta mañana. Sí, a las 7 de la mañana, como siempre, en día viernes de Sí, karaoke. Hermoso. Chau, chau.